5 de hoy, 4 de abril de 2025. IBEX 35 menos 1,18% negativo, SP500 menos 4,83% negativo, petróleo Brent menos 1,96% negativo, Eurostoxx 50 menos 0,84% en negativo y dólares Estados Unidos por euro en este caso en positivo, con 0,03% en positivo. En alerta, el Santander prevé elevar el capital y la rentabilidad en el primer trimestre pese a las tensiones comerciales. En la crónica de la bolsa, las bolsas europeas extienden las pérdidas tras el jueves negro de Wall Street y el riesgo de recesión. En la crónica de la bolsa, las bolsas europeas extienden las pérdidas tras el jueves negro de Wall Street y el riesgo de recesión. El IBEX arranca la sesión con una caída del 1,4% y lucha por no perder los 13.000 puntos, con fuertes caídas en el sector bancario. Actualizado 4 de abril de 2025 a las 7 menos 10 de la mañana. Arrecia la tormenta en los mercados desatada por los severos aranceles anunciados por Donald Trump y el temor a que la guerra comercial desencadene una recesión. Si ayer Wall Street sufrió su peor jornada desde la pandemia, el S&P cayó en el 4,8% y el Nasdaq un 5,97% y una de las peores de su historia reciente. Hoy los descensos agudizan en Europa, que ya sufrió fuertes pérdidas ayer, más del 3% para el Eurostoxx 50. Así el IBEX ha abierto con una caída del 1,4% y pierde los 13.100 puntos. No solo Wall Street aceleró los números rojos en el tramo final de la sesión del jueves, los mercados de futuros anticipan más descensos en la jornada de hoy. En Europa, el Eurostoxx 50 baja al 0,84%, el DAX alemán 0,43%, el CAC francés 0,8%, el FTSE británico el 0,79% y el AEX de Países Bajos el 0,58%. Y las bolsas asiáticas han sufrido severas pérdidas. El Nikkei de Tokio sufre descensos del 3% y se encamina a su peor rendimiento semanal desde marzo de 2020. El índice MSCI, más amplio de acciones de Asia-Pacífico, fuera de Japón, cae un 0,5% con los índices de China y Hong Kong cerrados por festivos nacionales. Dentro del huracán bursátil, el IBEX 35 ha sido de los menos castigados y ayer logró limitar el castigo al 1,2% gracias a su composición sectorial, pero hoy el elevado peso de la banca juega en contra del mercado doméstico que baja más que Europa. Los 5 peores valores del índice son las 5 grandes entidades financieras con caídas de más del 3% y que superan el 4% para Santander y Sabadell. La previsión de más debilidad económica implica tipos de intereses más bajos y menores márgenes. En el otro lado sigue la mejora de los valores del perfil defensivo. Iberdrola, que ayer superó los 100.000 millones de capitalización por primera vez en su historia, gana más del 1%, al igual que Celnes e Indra. El miedo de los inversores se deja sentir también en otros activos. El rendimiento de la deuda de Estados Unidos cae por debajo del 4%, también condicionado por las perspectivas económicas. El oro retrocede a $3.126 tras alcanzar un récord el jueves y el dólar sigue perdiendo valor frente al euro, con un tipo de cambio del 1,1083. El petróleo profundiza su caída y se sitúa por debajo de los $70 el barril de Brent, presionado por la decisión de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, de subir su producción de crudo a partir de mayo. Señalamos que la incertidumbre seguirá, pero los mercados están pendientes de aranceles de represalia de la Unión Europea, el Reino Unido y otras regiones y de la posible negociación con la Casa Blanca. La Unión Europea podría responder con medidas a las exportaciones de Estados Unidos. Se espera que los aranceles impacten más en Estados Unidos, reduciendo su PIB en un 1,5%, unas previsiones que a grandes rasgos compartimos. La propuesta comercial de Trump descontará en torno a 1,5 puntos del PIB y se llevará la inflación al 5%, un escenario cercano a la temida esta inflación y muy negativo para los mercados. En paralelo, aumentan las apuestas sobre los recortes de los tipos de interés para apuntalar el crecimiento económico. Ahora estimamos que la Reserva Federal recorte los tipos 3 veces este año hasta el 3,5%, menos 3,75%. También añadimos un tercer recorte para el BCE hasta el 1,75%. Si se mantienen los aranceles actuales, es muy posible que se produzca una recesión en el segundo o tercer trimestre, así como un mercado bajista. En Estados Unidos, este viernes llega una de las referencias clave de la semana, la variación del empleo no agrícola y de la tasa en el mes de marzo, desempleo de marzo. También comparece Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Fed. ¿Qué valores son los que más suben o más bajan? El Celnes con un más 1,62%, Iberdrola con un más 1,5%.
0,2%, Hydra con un más 1,01%, Banco Sabadell con un menos 4,48%, BBVA con un menos 4,22% y CaixaBank con un menos 4,11%. En las claves de la jornada, la huida del riesgo se agudizó anoche después de que Donald Trump vaticinara un boom económico a raíz de su plan de aranceles. Así crecen las preocupaciones por una recesión global. El BIS, conocido como índice del miedo, escaló hasta un 39%. No se veía una volatilidad semejante desde octubre de 2022. Con todo, Trump se muestra dispuesto a rebajar los aranceles si le ofrecen algo fenomenal, aunque el proceso puede ser largo y arduo. El negociador comercial de la Unión Europea hablará hoy con Washington para insistir en una solución a los aranceles. El plan arancelario de Trump contempla un gravamen mínimo global del 10%, que entra en vigor el 5 de abril, y otro que llama recíproco para otros países o bloques, que se eleva al 20% en el caso de la Unión Europea y alcanza el 49% en países como Camboya. México y Canadá han quedado exentos y los aranceles a los automóviles del 25% anunciados previamente están incluidos en las nuevas tarifas. La ambigüedad en la redacción de la orden ejecutiva da a la Administración un amplio margen de maniobra en las próximas negociaciones con los socios comerciales. El primer ministro canadiense afirmó que Estados Unidos había abandonado su papel histórico como defensor de la cooperación económica internacional. La economía global es fundamentalmente diferente hoy de lo que era. No olvidéis suscribiros a este vuestro canal de YouTube, Gestor y Gestoría YouTube, para seguir el IBEX 35 y la bolsa día a día aquí con nosotros con la Gestor y Gestoría. IBEX 35, Gestor y Gestoría YouTube. Suscribirse.